Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hacemos todos un pequeño esfuerzo a estas horas, aunque sea pequeño, pero suficiente como para estar un poco despiertos, tanto vosotras como yo, lógicamente. Y lo hacemos porque queremos estar con el Señor este ratito último de oración del retiro, un retiro ya muy de Adviento, muy de Navidad casi, en el que después de meditar pues sobre la Virgen, la Anunciación y San Juan Bautista, nos paramos a ver al Dios que viene, a Dios que viene en su presencia, en su venida, tanto tiempo deseada por los hombres, ¿no? Y tanto tiempo pues esperándote, Señor. Y por eso tenemos que aprender a descubrir su presencia en nuestra vida, dándonos cuenta de que tenemos al Señor muy cerca, que nos visita a diario. Nos visita porque está con nosotros aquí, pero te visita porque le recibes en la comunión, por ejemplo, porque le lees en la palabra de Dios, porque lo ves en muchas otras circunstancias, el saber que Dios está con nosotros. Esto es algo estupendo, pero que fíjate, nos hemos acostumbrado tanto, ¿verdad? Es decir, que ya casi a veces puede parecernos una cosa como sabidísima. Dios conmigo, sí, bien, Dios conmigo. Pero es que es algo grandioso, en el sentido de que los hombres hemos estado deseando que llegara Dios, y lo hemos pedido. Y los hombres hemos necesitado de ese Dios que tenía que venir. Y se lo hemos pedido muchas veces que viniera. Ven, Señor Jesús, los hombres de todos los tiempos. Por eso nuestra meditación hoy, en este último momento del retiro, es disponernos a descubrir un poquito más ese sentido, para no perder, te decía, ¿no? Para no olvidarnos de eso. En exponerse a ser más almas contemplativas, es decir, personas que se dan cuenta que Dios está cerca siempre y por tanto que viven sabiéndose en presencia de Dios, en tu presencia, Señor. Yo sé, Señor, que tú me ves, como acabamos de decir, y que me oyes, que me ves y que me oyes. En tu presencia. Los hombres estamos deseando, ¿no? Pues estar unos con otros, saludarnos, hablar, vivir con otras personas, darnos un abrazo, vivir con esas, o sea, sentirnos queridos y querer. Os decía una persona hace unos días, es que todos necesitamos ser queridos y querer a los demás, y es verdad. Y cuando eso falta, lo notamos muchísimo, porque entramos en un ambiente como de abandono, como de soledad, o como de decir que a veces se puede convertir en victimismo también, pero bueno, entiéndeme, pero quiero decir, necesitamos tener muy cerca a alguien que nos quiera, y eso siempre es Dios, aparte de muchas más cosas, pero decir que eso lo tenemos muy claro. Evidentemente Dios no lo tocamos como podemos tocar a una persona, todo en el sentido material de la palabra, pero sabemos que está cerca de nosotros. Y por eso hemos aprendido y nos han enseñado a descubrir a Dios en lo de cada día, en lo ordinario. Y por tanto darle a cada segundo, a cada minuto el valor, cada cosa, el valor último, su plenitud. Ahí entraríamos en una consideración también de la vida oculta del Señor,
donde todos aquellos años de intenso de trabajo, de oración, en los que Cristo lleva una vida corriente como la nuestra, que es divina y humana a la vez, donde pasan muchas cosas todos los días, pero nada relevante, nada que sea digno de mención, como eso que nos pasa a veces que uno acaba el día y ha hecho muchas cosas, pero dices, ¿qué he hecho? Y realmente ha hecho lo de siempre, no tiene mucho más que aportar, porque ha hecho las cosas de siempre, con sus pequeñas luchas y sus cosas. Pero ¿qué ha pasado, mi vida? ¿Qué ha pasado hoy? Pues lo de siempre. A veces no nos acordamos ni siquiera, bueno, a mí me pasa, no sé vosotras, pero porque es todo tan esto. ¿Qué has comido hoy? Es que ni me acuerdo. No digo para la meditación, que es maravillosa, por supuesto, sino porque a veces uno no lo piensa. ¿Qué he hecho hoy? Pues sí, lo de siempre, ya está. La vida del Señor es corriente, pasan muchas cosas, y tantas que no son relevantes, por eso son 30 años que no tenemos noticia, pero sí que tenemos noticia de que el Señor rezaba y que nos redimía. Donde todo se conjuga, crecimiento de Dios hombre en lo humano, aprender en edad, en gracia, en ciencia, delante de Dios y de los hombres, dice el Evangelio. No pasa nada, pasan muchas cosas. Donde se desarrolla en el ámbito de la Sagrada Familia un ambiente también de familia, donde María y José están pendientes de Jesús, pero no de tal manera que lo agobien, porque respetan evidentemente hasta la mayor delicadeza la misión de Cristo, la misión que se va conformando con el paso del tiempo, ¿no? Evidentemente, porque es más consciente humanamente hablando de lo que el Señor, de lo que Dios, de quién es, si lo sabe desde el principio, pero evidentemente el uso de razón, como cualquier criatura humanamente hablando, se da cuenta. Ya con 12 años es capaz, porque así lo refleja el Evangelio. Pero no voy a eso. Yo quiero decirte que en esa presencia, en ese vida oculta del Señor pasan muchas cosas donde Dios está presente, donde Dios va actuando, donde ya se está haciendo la redención. Pero es que eso es nuestra vida. Una vida de contemplación en la vida ordinaria, siguiendo las huellas de Cristo, donde se discurre, como decía un autor del siglo II, concretamente, yo creo que es San Clemente de Alejandría, me parece que es. Dice, cuando pasea, conversa, descansa, trabaja o lee, el creyente ora. La gracia, dice otro padre de la Iglesia, de la contemplación no se da sí a los grandes y no a los pequeños, sino que muchos grandes la reciben y también muchos pequeños, y tanto entre los que viven retirados como las personas casadas. Luego, si no hay estado alguno entre los fieles que quede excluido de la gracia de la contemplación, el que guarda interiormente el corazón puede ser ilustrado con esa gracia. Muy bonito, porque lo diga un padre de la Iglesia, que diga que todos los hombres pueden ser contemplativos. Y así es. Nosotros somos contemplativos, en medio del mundo, pero contemplativos. El sumum de esto es el cielo. El sumum es el cielo. Lo que se llama en teología la visión beatífica, la contemplación de Dios continuamente. Visión beatífica. Y es verdad que eso nos queda ahí en la ignorancia humana, ni ojo vio, ni oído yo, no sabemos.
Pero sí que es verdad también que Dios ha querido que de alguna manera aquí en la tierra tengamos una pequeña parte de eso, uno que se llama una incubación imperfecta, una contemplación de Dios a través también de la gracia. No es la gloria, pero es la gracia. Es decir, está con Dios. Como en un espejo, dice San Pablo, perdón. No cara a cara. No cara a cara. Bueno, pues fijaros ahí se desarrollan todas las virtudes sobrenaturales, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, también a través de eso. ¿Por qué? Porque en el fondo todo eso que estamos hablando, hablando de vida contemplativa, de ser hombres y mujeres contemplativos, en el fondo es un conocimiento amoroso y gozoso de Dios. Qué bien se está con Dios. Pues digamos, aquel texto tan bonito que tenía don Álvaro en su breviario, que lo descubrió, que es una oración de un carmelita, ¿no? Qué bien estoy contigo, Señor. Empezaba así, quiero recordar, un texto largo. Se ve que lo tenía allí porque lo rezaba con frecuencia, ¿no? Qué bien estoy contigo, Señor. En el fondo, la contemplación es siempre un conocimiento amoroso. Es conocer y amar. Y gozoso de Dios. Y esto tiene como que tirarnos, ¿no? A veces uno va a la oración y dice, tengo pocas ganas, ¿no? Y a veces dices, bueno, pues puedo hacerla, y estás cansada y acabas haciendo la oración, nos puede pasar, pues por la calle, o aprovechando un viaje, o en la habitación, y a lo mejor pues nos da la pereza de estar al oratorio. Nos puede pasar, ¿no? Que estás con Dios. En el recogimiento de la presencia del Señor, cuando nos ponemos delante del Señor, que sabemos que está aquí, no nos acostumbremos a saber que está aquí. No nos acostumbremos a saber que está aquí. Pues manifestado en esa revelación sobrenatural y plenamente de la vida del Señor, en la ciencia del amor que le llamaba San Juan de la Cruz, vivamos esa contemplación que dice Santo Tomás es un claro conocimiento de la verdad, dice. Un claro conocimiento de la verdad, alcanzado no por un razonamiento, que también podemos alcanzar la verdad por un razonamiento, pero en este caso no por un razonamiento, sino por una intensa caridad. Intenso amor. La vida contemplativa es, por tanto, en ese sentido que aquí se nos recuerda, es sobre todo eso, una intensa caridad. De ahí que cuando hablamos de oración mental, que mucha gente no lo entiende, pero oración mental, porque la gente entiende como, hablamos de diálogo con Dios. Diálogo con el Señor. Es decir, es muy bonito porque uno dice, uno se da cuenta, ¿no? Dice, es que con Dios puedo hablar. Es que Dios me escucha. Eso ya es contemplación. Evidentemente luego cada uno lo hará a su manera, ¿no? Pero ya es contemplación. Cuando nuestro Padre definía la palabra contempla, ¿qué significa que una mujer contempla? Dice, y ponía estos ejemplos que son muy significativos. Decía, la madre que tiene a su hijo en brazos y le contempla. Le contempla. El novio que mira a su novia. La mujer que vela al marido. Donde se desarrolla un afecto noble y limpio. Y decía, vamos a contemplar así al Señor. ¿Qué le dice una madre a su hijo cuando le contempla? ¿Cuánto te quiero? ¿Qué grande estás? ¿Te pareces tanto a mí? ¿Qué le dice un novio a su novio o la novia al novio? Pues imagínatelo. ¿Qué le decimos nosotros, Señor? Tú que eres mi amor. ¿Qué le digo, Señor? ¿Cuánto te quiero?
Y a lo mejor te pasas una oración contemplando al Señor y no sale más que eso, o simplemente miras y le dices: Señor, ¿cuánto te quiero? Quizás porque en la cabeza tienes más cosas, o porque no en ese momento estás agotada física y mentalmente, y no pasa nada, porque es normal que te agotes, como todos nos agotamos, y lo que te sale del corazón, porque estás delante del sagrario, es decirle: Señor, en la oscuridad del oratorio o simplemente en la contemplación del sagrario, es: Señor, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? El año pasado, en el colegio donde estaba de chicos en Valladolid, había un chaval que sus padres son magníficos, ¿no? Su madre hablaba conmigo y tenía, muy pequeño, sí, de primaria, quinto primaria, tenía una especial, ese chico, eso lo dijo su madre, ¿no? Un especial trato con Dios, yo diría, una especial sensibilidad para descubrir a Dios, ¿no? Hablamos mucho, lo que se habla con un niño de 12 años, ¿no? De 11, 12 años. Pero pasaba todos los días por el oratorio, muy poquito tiempo, porque no tenía mucho más tiempo. Y me decía: no, es que vengo a decirle a Jesús que le quiero, ya está. Madre, es que era muy sobrenatural la mujer. Muy sobrenatural. Y después a mí me conmovía, ¿no? Conmovía ver, ¿no? Pues una criatura que tiene todo ese alma limpia, ¿no? Y que va al oratorio ante el Señor para decirle: Jesús, ¿cuánto te quiero? Ya está, ya está. Por supuesto, llevaba su balón de fútbol cuando iba al oratorio. No lo soltaba. ¿Cuánto te quiero? ¿Te encuentras almas así? La verdad es que sí. Almas así. Señor, que yo sea así. Que yo tenga la sensibilidad del alma como para decirte tantas veces, cuando ya no puedo más, o no tengo ningún apetecimiento humano, o me cuesta todo, ¿no? Señor, ¿cuánto te quiero? Por eso me ayuda mucho dejar en ti todos mis pequeños problemas y mis pequeñas luchas y mis preocupaciones y mis tonterías. Mis tonterías. Fíjate de esa manera como el Señor va haciendo crecer nuestra alma, y a través de los dones del Espíritu Santo, que en esas almas se ve mucho, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, etcétera, piedad, ¿no? Cómo va creciendo en las almas una especie de connaturalidad con la familiaridad con Dios, y se va desplegando en el alma un alma contemplativa, o sea, el deseo de mirar a Dios y de verle, de descubrirle. Muy especialmente con el don de la sabiduría, bueno, porque en el fondo es conocer las verdades reveladas por Dios. Y conocerlas también, más que conocerlas, incluso el término que se utiliza habitualmente entre los padres de la Iglesia es saborearlas. Es decir, todas esas cosas que saben a Dios. Entiéndeme que para esto hay que tener una cierta sensibilidad, sabiduría, sapiencia, es una sápida ciencia, es decir, una ciencia que se gusta. Que se gusta. Y a través de esa don de la sabiduría se va adentrando uno en las profundidades de Dios. Maravilloso. Fijaros el ejemplo que tenemos, bueno, tenemos muchos ejemplos, evidentemente, la vida de nuestro Padre hay de San José María, ¿no? Pero te das en la cabeza, y me viene a la cabeza ahora mismo inmediatamente, pues esas personas jóvenes, bueno, o menos sabias, en el sentido, pienso, por ejemplo, en Francisca Javiera del Valle, una mujer con tan pocos estudios y tanta humildad, pero que tiene una sabiduría de Dios, cuando lo ves en el libro, que a nuestro Padre le impacta. De hecho, es uno de sus puntos donde empieza a tratar más al Espíritu Santo, ¿no? Se da cuenta, ¿no? A través de ese libro que descubre y le abre un mundo, ¿no? De esa sabiduría de Dios. Y dirás, bueno, ¿y esto es cómo es compatible con una vida como la mía, ¿no? Pues es que es compatible.
porque nosotros somos contemplativos allí y descubrimos estas cosas en medio de la calle y en un trabajo y tal y donde sea, porque tenemos el corazón en el Señor. Esto es lo primero, evidentemente, hay que poner el corazón en Dios, hay que purificar el corazón de mis pensamientos, de mis cosas, de mis bobadas y a veces de imágenes que me separan de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Bueno, pues hay que purificar el corazón para que de verdad yo pueda saborear las cosas de Dios. Si no, es imposible. Para que yo contemple a Dios. Es verdad que todo el ambiente de la Navidad nos ayuda mucho porque vemos al niño y porque vemos a la Virgen y porque vemos a José y porque nos damos cuenta de que todos alrededor de ese misterio que es de contemplación. Vemos a los pastores contemplar, venir a adorarle, a los reyes que de hinojos se adoraron, se pusieron a contemplar y a rezar al Señor. Estaba Cristo allí. Dame, Señor, ese don de la contemplación. Una familiaridad con Dios, evidentemente. Porque si es verdad, es decir, que somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. Por tanto, hablamos con Él. Escuchamos al Señor. Le contamos cosas durante el día. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ayúdame, Señor, a empezar el día. Me ha pasado esto. Te voy a contar una cosa, Jesús, que ya la sabes, pero quiero contártela. Con una sencillez de niño, sí, pero que nos ayuda tanto, por supuesto. Esto tiene un paso siguiente, que tampoco me voy a meter ahora mucho más porque no me da mucho tiempo, que evidentemente esto, cuando uno empieza a tratar al Señor así, y entra en ese camino de familiaridad con Dios, de contemplativo, porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Este es el siguiente paso. Y la pone en práctica. Es decir, empieza a darse cuenta a través de esa vida contemplativa que tiene que imitar a Cristo y cumplir su voluntad. Porque es la voluntad de Dios. Y me ayuda para descubrirla la oración mental, la oración vocal, la confesión, la Eucaristía, es decir, el trabajo bien hecho, el estar con Dios, el darme cuenta que Dios está aquí conmigo. Bueno, fijaros lo bonito que es contemplar todo esto desde el punto de vista de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De la Navidad, del Adviento. La Iglesia nos ha animado mucho a ello, ¿no? También porque todos los textos que rezamos estos días, muy especialmente a partir del día 17, pero vamos, también ahora, pues fijaros, ¿no? Pues son textos que nos hablan, que nos están preparando. Dentro de unos días, a partir del 17, como te acordarás, meditaremos o escucharemos otra vez en la antífona del Evangelio, y en la liturgia de las horas también se reza esas antífonas que son como unas expresiones del alma ante el Dios que viene. Las antífonas de la O, que llaman, ¿no? O Adonai, o Emmanuel, o Rey, o Yahvé, etcétera. Y lo que se le pide a través de eso. A través de eso, es decir, nos admiramos ante Dios, ante el Dios que viene, que se hace un niñito, nos admiramos. Y dentro de unos días, pues cuando llegue la Navidad, tendremos al niño Jesús aquí, que supongo que sea un niño muy bien bonito el de aquí, pues para poder besarle, como hacía
nuestro padre, te acordarás, nos han contado tantas cosas de aquel niño de San José María, de las monjitas de Madrid, del patronato de Santa Isabel. En la Jornada Mundial de la Juventud hace unos años que estuvimos allí, fuimos a verlo, estaba petado de gente, claro, ¿no? Claro, tenían al niño en un fanal, si no, no sé qué hubiese durado, pues lo pusieron ahí las buenas monjas para que lo contempláramos, y realmente es una preciosidad. Y que cuando hicieron la reproducción de ese niño un poquito más grande, que está en Roma, en el Colegio Romano de la Santa Cruz, y nuestro padre se lo enseñaron, nuestro padre le dio un vuelco corazón, porque recordó tantas cosas, de hecho, tantas intimidades que tuvo con aquel niño, y le canto y le bailo, etcétera, etcétera, todo aquello que decía, que aparece en el Santo Rosario, donde, bueno, que lo escribe allí mismo, ¿no? Allí mismo. Prodigio de oración, ese libro, que en pocas palabras, en pocos minutos, escribe lo que tiene el corazón, lo que hay en el corazón. ¿Qué le digo al Señor? Lo que tengo en el corazón. ¿Y qué tengo en el corazón? Que tengas el corazón para adentro, la vida interior para adentro. Que la sociedad hoy nos vuelca para afuera. Y para ti y para mí, que queremos cambiar el mundo, ¿sí? Cambiar el mundo. Que hemos descubierto nuestra llamada a la santidad. Queremos cambiar el mundo. Y por tanto hacer que este mundo vuelva a Dios. Al menos en lo poquito que podamos, no dejar de hacerlo. No dejar de hacerlo. Insisto que eso pasa, lógicamente, por y me hubiese gustado hablar un poquito más de eso, pero no da tiempo ya, por una purificación del corazón. Purificación del corazón. Y ahí entran, pues ya hemos hablado de eso, pequeñas mortificaciones, hacer por los demás, hacernos fuertes, serenos, dialogar con el Señor. Tenemos por delante aún 2 semanas, un poquito menos, para que sea así, sí, 2 semanas justas. En 15 días estamos ya en la Navidad. Vamos a pedir al Señor que estas 2 semanas de oración, de trabajo, de muchas cosas, esta semana tenemos además por delante pues también los retiros y bueno, pues hay oportunidad también de quedar con gente, de hablar, en fin, pues hay tantos momentos, ¿no? Pues de trabajo mismo, ya está, pues vamos a pedir al Señor, ¿no? Que estos días pues salga de tu corazón muchas veces ese ven Señor Jesús, pero ven Señor Jesús, ven de verdad, pero ven porque quiero que encuentres mi corazón purificado, porque quiero que encuentres mi corazón lleno de amor, porque quiero contarte tantas cosas, y quiero quitarme de la cabeza tantas bobadas que a veces me quitan la paz, que no van a ninguna parte. Aprovecha estos momentos finales del retiro y especialmente la contemplación ahora del Señor en la bendición con el Santísimo para pedir al Señor: ven Señor Jesús, ven y no tardes, o como grita todo el pueblo judío en estos días y se aparecen también en la liturgia de esa manera tan bonita: Maranatá, ven Señor Jesús, limpia mi corazón y ayúdame a ser cada vez más amiga tuya, más amigo tuyo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.